hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. Hombre, ¿de verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos visita una abogada. Y bueno, pues es un placer, ¿verdad? Después de tanto tiempo que casi siempre hemos entrevistado abogados, pues el día de hoy contamos con la presencia de una mujer. Bueno, ella es la licenciada Marlene López y de verdad que es un gusto tenerla aquí porque aparte de ser una abogada destacada, sí quiero hacer mención a que es una mujer pues muy emprendedora, una mujer muy luchadora y de verdad que cuando nos engalanamos en el programa, ¿verdad? Con este tipo de personalidades, no saben, es un gusto, es un gusto y es un gusto tan grande que en efecto queremos compartirlo con todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Entonces, pues bueno, voy a mencionar un poco de aquí del currículum de la abogada. Su nombre completo es Marlene López Espíndola. Ella es maestrante en Derecho por la UNAM, maestrante en Educación por el Centro Universitario Siglo XXI de aquí de Pachuca. Es directora y fundadora de Espíndola Lawyer, o sea, como les dije, es una mujer emprendedora y fíjense que eso es muy bueno, porque para cómo está la situación de desempleo aquí en el estado, de verdad que es algo que sería muy bueno que retomáramos todos como ciudadanos, el emprender, o sea, ya no estar dependiendo o creer que el gobierno es el que soluciona todo. O sea, nosotros tenemos capacidad, nada más hay que obviamente prepararnos, ¿verdad? Y estudiar mucho y por supuesto que se puede. Aquí está el ejemplo, aquí tenemos a nuestra abogada, ¿no? Ella, y bueno, es docente en diversas universidades de aquí de la ciudad. El tema que nos va a exponer hoy la abogada es alienación parental. Correcto. Sí, sí, correcto. Okay. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. No, bueno, con esa presentación, feliz y encantada de estar aquí. Muchas gracias. Licenciada, para entrar en materia, ¿de dónde viene este término? ¿Por qué nace? ¿Por qué surge? Que nos pueda dar un bosquejo en lo general. Claro, el término alienación parental fue acuñado por un psiquiatra estadounidense en el año de 1985 llamado Richard Gardner. Y Richard Gardner fue el que hizo un estudio de los infantes víctimas, él los denominaba como víctimas de la separación de los cónyuges, bueno, en su defecto de las parejas, ¿no? Digo, ya para 1985 ya existía legalmente el concubinato, entonces, vaya, ya sea una separación de concubinato o ya sea un divorcio, él hizo un estudio a miles, o sea, realmente estamos hablando de un gran estudio, a miles de niños, Richard Gardner, y vio que todos los niños estaban afectados psicológicamente porque ya sea mamá o papá lo ponía en contra del otro mamá o del otro papá, ¿no? Y de ahí viene el término alienación parental. De hecho, este psiquiatra lo considera como síndrome de alienación parental o SAP, ¿no? Actualmente ya en las pláticas y demás lo denominamos como SAP, síndrome de alienación parental. Y de ahí es donde viene este término. Se acuña en 1985 con un estudio psiquiátrico de los niños víctimas de separación. Lo hizo en tribunales y demás. ¿Recobra importancia ese término a través de las diversas modificaciones que se han venido generando a las distintas leyes que
que se han generado en protección de los derechos de los niños y de las niñas. Así es. Se consideraba hace mucho tiempo que, de hecho, ni siquiera no se mencionaba este término, porque las víctimas o era la mujer cónyuge o el hombre cónyuge, y se dejaba desentendido al menor. ¿En qué momento las legislaciones lo empiezan a contemplar y en qué lugares? Ok, se empieza a contemplar alienación parental, o bueno, se empieza a contemplar primero como violencia psicológica. Cuando se hace el desglose de los tipos de violencia que existen, que están regulados en el artículo 6 de la Ley General para una Vida Libre de Violencia, ahí están regulados todos los tipos de violencia, y ahí se acuña violencia psicológica. Y ya de ahí, bueno, en el Código Civil de Ciudad de México y demás, se contemplan los tipos de violencia, Ley para la Familia del Estado de México, y se contempla violencia psicológica únicamente. Un término muy amplio, muy abstracto, violencia psicológica del menor. O sea, ¿qué afectación tiene el menor? Pero resulta que en este estudio de los menores para este tipo de violencia psicológica, se dan cuenta que hay menores que están siendo manipulados en su conducta siempre en contra del otro progenitor, ya sea mamá o ya sea papá, o de la familia del otro cónyuge, ¿no? Se le llama padre alienador, y la víctima, el hijo o el otro padre alienado, así se le denomina en el argot. Entonces, ¿dónde se empieza? Pues desde luego en Ciudad de México es donde empezamos con este estudio, y de ahí se ha difundido a los diferentes estados. Actualmente uno de los estados que lo contemplaba era Oaxaca, y digo era porque no hace mucho tiempo ya lo derogaron, porque Suprema Corte consideró que alienación parental no era causal para perder la patria potestad. Entonces, ya no. Entonces, la sanción de la alienación parental, ¿cuál era? La pérdida de la patria potestad o guardia y custodia. Pero ya no se contempla. Suprema Corte dijo, no, ¿qué crees? Que ya no se considera para tanto como para una pérdida de patria potestad, y Oaxaca lo quita. Ciudad de México lo tiene a partir del año 2013, si no mal recuerdo, y apenas el año pasado, en agosto del 2017, igualmente lo derogaron por considerar un término abstracto, y que finalmente esta afectación de alienación, esta afectación de manipulación entra en violencia psicológica. Abogada, entonces, en Oaxaca sí contemplaba la ley, o sea, el término tal cual, sí. Alienación, bien. Alienación sí, parental, o sea, el término, sí, en su ley. Así es. Porque no es así en Hidalgo. No. En Hidalgo, la Ley para la Familia únicamente nos contempla el imperativo de que los menores tienen derecho de estas convivencias, y que aquel padre que no permita estas convivencias tendrá que pagar los daños y perjuicios. No me contempla qué daños y perjuicios, pero simplemente me dice, debes de permitir, el padre que tenga la guardia y custodia y patria potestad debe de permitir la convivencia, y de no hacerlo, pues bueno, debe de pagar daños y perjuicios, pero no me dice qué, y no me maneja el término. Ahora, Ciudad de México, Oaxaca, sí manejaban. En Ciudad de México el artículo 223 séptimos sí nos decía, aquel padre que manipule al niño para que quede en contra de otro padre, tendrá que pagar daños y perjuicios. Segundo párrafo decía, en atención al primer párrafo, se le considera alienación parental a aquel padre que manipule la conciencia psíquica del menor para que ésta cambie y se genere un odio en contra del otro progenitor o de la familia, limitando esta convivencia. Porque recordemos algo, tenemos muy hablado el derecho superior del menor, el derecho pro persona. En ese sentido es que se contemplaba alienación parental, y sí lo decía la ley tal cual, en ese sentido lo contemplaba. Entonces, lo contemplaba la norma como derecho del menor, porque eso sí es bien importante, sí, y eso es bien importante que nosotros como abogados se lo mencionemos al cliente, ¿no? Decirle, a ver, es que el derecho, si bien es tuyo como padre, también es
más obligación tu convivencia con el menor que tu derecho, porque el derecho absoluto para un sano desarrollo, en Venezuela que se maneja el término del buen vivir, ¿no? Del buen vivir, es para el menor, o sea, el sano desarrollo del menor, de que independientemente de que haya una separación, se den estas convivencias, se dé que esté comprometido el padre en el desarrollo del menor y demás, pero es por el menor. Entonces, bueno, finalmente se hacen estos estudios y se deroga el año pasado en la Ciudad de México, el término alienación parental ya no existe. Queda como un simple término y queda a expensas de las diferentes leyes que rigen la protección de los menores. Así es, correcto. Finalmente es un término pues psicológico, como síndrome, aunque también se hicieron estudios y no en libros de medicina y demás, no está contemplado tampoco síndrome de alienación parental. Fue este estudio que hizo este psiquiatra, pero nada más. O sea, entonces es por eso que también Suprema Corte dijo, no podemos tener regulado o legislado algo que no tenga un respaldo científico. Solamente es un estudio, digamos, sociológico, Puede ser motivo. Sí, así es. De que quitaran ese término de, por ejemplo, la legislación de la Ciudad de México y de Oaxaca. Así, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos es que dijeron los legisladores, es que, o sea, sí, el fenómeno existe porque eso es real, nadie lo niega, ni los legisladores, ni magistrados, ni nadie niega el fenómeno, ese existe y existe índices altísimos, o sea, para el año 2014 eran aproximadamente 88,000 niños víctimas, digámoslo así, de divorcios, ¿no? De ellos, pues, los que padecían, digamos, es un porcentaje mínimo, aquellos que no padecen alienación parental, la mayoría padecen, son niños alienados, ¿no? Entonces, es uno de los términos, o sea, dijeron los legisladores, sí, el fenómeno existe, pero no hay un respaldo científico que me permita a mí legislar. Por eso lo manejaron como muy abstracto y dijeron, no, es que engloba como una violencia psicológica, como un tipo de violencia psicológica. Abogada, y por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo, en un caso de divorcio, de pensión alimenticia, que se quiera manejar ese término, ¿cuál es el comportamiento, cómo se le debe manejar al juez y cuál es el comportamiento del juez para resolver en ese sentido? Bueno, regresamos de un corte comercial para responder esta pregunta. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Soy el licenciado Enrique Baños Gómez. Represento un despacho jurídico establecido en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, con una trayectoria amplia de varias decenas de años. Tenemos la experiencia que nos ha dado la universidad y el haber trabajado dentro de los juzgados, y hoy estamos en este despacho analizando cada uno de los problemas que nos llegan, resolviendo cada uno de los conflictos, dándole continuidad a los juicios, y estamos con toda la capacidad para servirles. Esperamos pronto su visita. En el despacho jurídico Baños y Asociados contamos con las materias civil, penal, mercantil, derecho de amparo, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal. Además, les ofrecemos consultoría jurídica, asesoría jurídica, recuperación de cartera vencida, asesoría a consejeros independientes. Tenemos cobertura en toda la República. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues regresamos con la pregunta, ¿verdad?, que le formulamos aquí a la abogada, en el sentido de si como abogados postulantes queremos manejar dentro de nuestra argumentación esa alienación parental, ¿Cómo lo podemos plantear al juez
Y en segunda, ¿cómo resuelve el juez en ese sentido? Sí, bueno, aquí es muy importante mencionar, recordemos que no nada más nuestra legislación se remite a mi código local o a mi código federal, tenemos leyes internacionales, tratados internacionales, convenciones internacionales, que de verdad son un gran respaldo para el postulante y que no estamos acostumbrados a usar y que deberíamos, ¿no? Como abogados. Entonces, desde convenciones para niños, niñas y adolescentes, desde la Convención y Tratados Internacionales en pro de los adolescentes, ya nos maneja esta sanidad emocional y esta sanidad psicológica del menor. Entonces, ¿cómo? Pues primero me respaldo, ¿no? Me respaldo en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención de Niños y Adolescentes, en las que me contempla la familia y también me contempla que si se disuelve esta familia, bueno, ¿cómo le hago para proteger o para que queden protegidos estos derechos de menores en primera instancia? Segunda, todos recordamos nuestras clases de primero de derecho, ¿verdad? De la doctrina, nuestra fuente de derecho doctrina. Pareciera que no, pero en estos casos que el fenómeno está y no tenemos esta legislación o este artículo como ahora que lo teníamos y ya no, metemos doctrina. Dice, a ver, ahora sí hay doctrina, ahora sí tenemos juristas, se argumenta que el término por el psiquiatra Richard Gardner no tiene un respaldo científico, pero ya hay estudios de juristas en derecho, o sea, tenemos ya doctrina y le podemos establecer al juez por medio de doctrina esta afectación, amén de los exámenes psicológicos que arrojen este resultado que la postura de un menor contra el otro progenitor ha sido manipulada, ¿no? Es que aquí viene ya un problema más severo, ya entrando a una cuestión procesal, porque para hacer un planteamiento aquí en el Estado de Hidalgo de un divorcio unilateral o bilateral, el juez únicamente se va a lo establecido en el convenio. Y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el juez está obligado a determinar lo que mejor corresponda y también en protección de los menores. Pero también hay otro problema, que los jueces no han entendido específicamente este concepto. Pues ni los jueces ni los litigantes, es que es un tema nuevo, es un tema realmente muy nuevo. Pero se han modificado las leyes en pro de él. No, desde Usted luego. acaba de hablar de los tratados, de los convenios internacionales y deben de servir de respaldo. Ahora, yo no argumento que se esté supliendo la deficiencia de la queja en relación a alguna de las partes, sino que aquí estamos alegando el derecho de los menores. Sí, totalmente. Entonces, incluso el juez está obligado a supervisar que el menor tenga un desarrollo adecuado de acuerdo a las características del entorno social en el que se está desenvolviendo. Así es. Y no lo hace. No se hace efectivamente porque nos quedamos cortos a estricta letra de la norma local, ¿no? Ahí nos quedamos cortos a estricto de la letra de la norma local. Sin embargo, les puedo hablar por experiencia que por ahí un asuntito en el que llevé, la guardia y custodia la otorgaron al papá, ¿no? Entonces, el asunto ya se venía a sentencia, tomo el asunto y finalmente la custodia se la otorgaron a la mamá porque se comprobaron una serie de situaciones en las que los niños padecían, corrían riesgo, ¿no? Sobre todo la niña, ¿no? Corría riesgo con el progenitor. Fue complicado, fue difícil, fue estresante, pero finalmente se logra. O sea, son asuntos tortuosos, sobre todo para la familia, sí lo es, son largos, son tortuosos, eso es real, no podemos engañar al cliente, y máxime si hay niños involucrados.
Pero sí es cierto que sí se puede modificar. O sea, yo hice referencia a convenciones, hice referencia a tratados, y fue como la juez modificó, amén de las pruebas que se presentaron, ¿no? Y amén de los exámenes y de los exámenes psicológicos que se les estaban realizando a todos, a mamá, a papá, a hijos. Ahora, es real que como puede tener la guardia y custodia de uno, se le cambia al otro por este tipo de problema, pero también es real que puede que no quede ninguno de los dos, ¿eh? O sea, que los menores de plano se vea que ni uno ni otro es apto. Entonces es también muy, muy delicado, y es concientizar también al cliente y a la población en general de que esta práctica que es común puede traer consecuencias muy severas para todos, pero principalmente para el menor, porque imagínense el nexo que hay entre el menor y el padre, fracturado o no, pero es un nexo. Sí, claro. Y de pronto lo quitan y lo dejan en una institución, o sea, el menor, también ahí donde está el interés superior del menor. Sí, no existe. Y eso hablando de un divorcio unilateral, bilateral, pero si nos vamos a un juicio no contencioso de guardia y custodia y pensión alimenticia, también se queda corta la legislación. Sí, totalmente. Sí, ahí como abogados postulantes nos toca. Sí. A nosotros porque el juez no lo va a hacer. De hecho, yo tuve también por experiencia un caso en que la menor estaba por alguna razón con su papá, y por el hecho de que el papá la presentó para hacer una inspección de la menor, por ese solo hecho el juez consideró que había elementos para otorgarle la guardia y custodia al papá. Nada más, porque la presentó, porque él la tenía, sin tomar en consideración absolutamente ningún otro factor, nada, toda vez de que con fecha tal, el señor tal la presentó, y por esa razón y por estar al cuidado, bueno, ¿de dónde dependen esas cosas? Ahora, licenciada, yo le pregunto a usted, si estamos hablando de un síndrome, que lo podríamos llamar un indicio, en algún momento para posterior hacerlo una prueba con el peritaje correspondiente. ¿Quién sería el perito idóneo para llevar a cabo este peritaje? Porque estamos hablando que si yo, padre, lo presento, obviamente va a ser a mi favor. Claro. Que si usted, madre, obviamente va a ser a su favor. ¿Quién lo debe llevar a cabo? Bueno, recordemos que nosotros en Hidalgo tenemos un consejo de familia que se entiende que es el mediador o el intermediario, el tercero en discordia, digámoslo así, ¿no? De alguna manera. En este caso, pues sería consejo de familia, psicología de consejo de familia, que son expertos en psicología infantil. Y evidentemente está abierta la posibilidad al que no se vea beneficiado a presentar su propio perito. Desde luego, absolutamente. Aquí el problema es pues la parcialidad con lo que se pueden manejar los peritajes. Hay órganos, no sé, asociaciones que se dedican a otorgar ese tipo de servicios y hacer unos peritajes, porque el peritaje que se lleva a cabo con el menor, a ver si estoy bien sincero, debe ser consentido. Cualquier muestra que a mí me quieran tomar para hacer en este caso, el menor no está en facultades de determinar y es enviado y remitido por ordenamiento judicial. Pero ese ordenamiento judicial es lo que da la facultad. O sea, el juez determina y considera que lo propio y lo óptimo es que el niño se someta a estos exámenes. Entonces, no es un examen común y corriente, se debe de hacer con estrategias psicológicas, no distractores, a través de juegos, a través de técnicas, para que el menor no se sienta como un objeto de estudio. Es correcto, amén de la charla que tienen con el juez o la juez en su defecto. Abogada, pues bueno, ahorita regresando de un corte comercial, ojalá nos platicara un poquito más, ¿no?, acerca de estas técnicas. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud,
no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito nuestra salud. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Abogada, entonces, a ver, platícanos acerca de estas técnicas que se utilizan como pruebas precisamente para saber cuál es si existe o no esa alienación. Sí, claro. Bueno, no voy a utilizar términos técnicos porque sería meterme en la chamba de los psicólogos, ¿no? Y pues tampoco estaría bien. Pero las básicas, pues son lo que comentaba, ¿no? Los juegos, los dibujos, las charlas, de pronto a lo mejor algún jueguito provocando al niño, exactamente, sí, para provocar al niño que diga o haga algo. Generalmente los niños de 5 añitos para abajo, 5, 7 añitos, en los juegos es donde ellos reflejan todo lo que está sucediendo, los muñecos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez tuve un asuntito de una niña que a las Barbies le resaltó con barniz las partes sexuales, ¿no? Entonces inmediatamente ahí psicología dijo, algo está pasando, que todavía no sabemos, pero sí aquí hay una situación sexual, ¿no? Ya sea que el niño fue sexualizado o que la niña fue abusada. Entonces son este tipo de jueguitos, de charlas, de pláticas, ¿no? Y dicen que pues, los niños siempre dicen la verdad y es real, ¿no? Cuando el juez tiene charla con los niños, generalmente el juez, en compañía de psicología y del Ministerio Público, le preguntan directamente al niño, oye, pues, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás allá? Y el niño contesta, contesta con todas sus letras. A veces subestimamos a los niños, pero no, o sea, los niños realmente contestan. Me tocó una niña que bueno, yo estaba presente y ya, la niña me contó después, que pues la juez preguntó, ¿no? Dice, oye, pues, ¿por qué dices esto? Ah, porque mi abuelita dijo que dijera esto, ¿no? Entonces, o sea, realmente lo dicen muy fluido y esa es la manera, tratar al niño de manera muy, muy fluida. Pero técnicamente, pues sí son estos juegos, los hacen correr inclusive una buena evaluación, corren de un lado a otro, la manera en la que corren, con qué ira avientan a lo mejor algún juguete, algún cubo, con qué coraje lo avientan, o es la manera en la que se va a determinar. En el caso del Código para la Familia de Estado de Hidalgo, establece que los menores de 12 años deben de estar con... Sí. Creo que ese artículo ya sobra, ¿no? Sí, pues de hecho en casi toda la República se maneja que los niños hasta los 11 años, ya así por default, están con mamá, ¿no? Inclusive había unos códigos que decían que más la mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que estar con mamá. Hoy día se sigue contemplando el artículo, pero ya hay jurisprudencia en la que dice que no importando la edad de los niños, no importando que sean mujeres, pueden estar con papá desde edades tempranas, porque tanto uno como otro es lo suficientemente capaz de cuidar y mantener a un bebé, ¿no? O sea, cierto es que, bueno, la lactancia, su salud les hace muy bien y todo, pero si el bebé, pues, no tiene un sano desarrollo, un sano crecimiento, está abandonado, no le dan de comer, pues lo mismo le dan un biberón, y asunto arreglado, ¿no? El niño está alimentado y demás, igualmente, pues papá también puede ser papá soltero, de hecho ya hay muchos papás solteros, entonces ya hay jurisprudencia en ese sentido, sí, de alguna manera este artículo queda, sí. Pero en cuanto a la edad, abogada, o sea, también puede haber alguna modificación, porque como dice el licenciado Yáñez, no sé, es como muy tajante hasta los 11, entonces también podemos modificar eso, porque son muy comunes esos casos, son el pan de cada día. Sí, tristemente sí. Específicamente para nuestros televidentes, seguramente ahorita es lo que están preguntando, ¿no? Si tengo una hija de 10 años, pero la ley dice que debe estar con la mamá, y entonces el papá, porque sí, es cierto, ¿no? O sea, el papá quiere a la niña, la mamá pues
se ha desobligado como madre, entonces, ¿procede? Sí. Aunque o sea, igual así con jurisprudencia, con tratados internacionales, justificárselo al juez y decir, mira juez, si bien es cierto que la ley establece que de hasta los 11 años los menores tienen que estar con la mamá, no menos cierto es que... De hecho, los jueces ni lo toman. Alguna vez un postulante contrario me dijo, ¿no? Abogada, es que acuérdate que tú pones el hecho y el juez pone el derecho. Y dije, no, espérame, o sea, pues para eso somos abogados, hay que estudiar y poner artículos y respaldar mi dicho, respaldar mis pretensiones. Si bien es cierto que dice que hasta los 11 años deben de estar con mamá, volvemos al origen, ¿no? No porque sea la letra literal de la norma, es que así es y ya no hay más camino. No, o sea, esta edad se maneja, pues sí, digamos que uno de los objetivos de esta edad es que a esa edad al menor ya se le pregunta. Ojo, no deciden, porque muchos tienen esa confusión. Es que a los 11 años ya decide con quién se va. No decide. Ya se le toma opinión, porque ya está en una edad adolescente, ya diferencia el bien del mal, ya sabe perfectamente las cosas que están sucediendo. Entonces se le pregunta, se le toma opinión. Pero su opinión no es determinante para que el juez diga, bueno, pues como tú dices que te vas con tu papá, te vas con tu papá. No, se le toma la opinión, decir, bueno, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás allá? Ya se le contempla su palabra, a diferencia de alguien menor de 12 años, que ahí sí es por medio más de estudios y demás, se determina. Aquí no, aquí ya el menor puede decir, no, ¿sabes qué? Aquí sí estoy bien, aquí sí estoy mal, y fíjate que pasa esto, ya lo pueden platicar más, se le toma opinión, nada más. No importa que la ley diga que es hasta los 11 años, no, jurisprudencia de que cualquiera de los dos son aptos y bueno, todo el respaldo que ya manejamos. Entonces se le toma opinión después de los 12 años. No, mira, hay asuntos en los que el menor puede, como tenga la capacidad de expresarse, lo puede hacer. Menor de 11, sí, sin que sean necesarias las pruebas psicológicas. Lo que pasa aquí es que se tienen que tomar ciertas prevenciones, como que esté presente el Ministerio Público. Así es. Que si bien no es cierto, no puede estar aislado, que los familiares con los que convive se retiren un poco de la sala para que no ocurra que lo estén vigilando y esa situación. Más sin embargo, yo lo llamo esto como un aspecto fáctico superviniente, porque si bien es cierto, se plantea una demanda y tú puedes solicitar o no al juez que realice la inspección física del menor, el cuestionario que se le debe de hacer pues no tiene ninguna regulación, simple y sencillamente es un cuestionamiento que se le hace a través, bueno, aquí en el estado de la secretaria de rara es la vez que sale un juez, que ese es otro problema. Ese es un gran problema en toda la República. Sí. Oye, pero el problema de los jueces es terrible porque están llenos de trabajo. Sí, no les da tiempo es complicado, pero déjeme decirle, licenciado, que en ese asunto que les comenté de experiencia propia, sí era una menor de 8 años. O sea, era de 8 años y platicó con juez, o sea, entró a la oficina de juez, estaba el Ministerio Público, estaba con la psicóloga del Consejo de Familia, la juez y los menores. Cero parientes, ¿no? Cero parientes, mucho menos el abogado postulante. Entonces, aquí en Hidalgo, el concepto de alienación parental se maneja más que nada no como con esta terminología, sino como con cuestiones psicológicas. ¿O sí se lo puede referir así al juez? Sí se lo podemos referir con doctrina. Sí, con doctrina, sí, con doctrina. Así es, con eso se refiere. El término está. Lo que pasa que estaba regulado como una causal de... más bien como consecuencia de pérdida de patria potestad. Okay. Entonces, al pronunciarse la Suprema Corte de Justicia, sigue siendo término, nada más. Así es. No hay mayor ahondamiento. El problema es procesal. A mi punto de vista es procesal. Porque tú podrás tener el mejor argumento, podrás citar la mejor doctrina, pero si procesalmente pues el juez está saturado. Que era la pregunta que le formulé en un inicio, sí, claro. Entonces, aquí hay ese grave problema. Los que hemos pasado por esta situación, lo que es aquí en este distrito judicial, pues sí es muy severo porque
pues no hay tiempo que les alcance y se va deteriorando la sensibilidad que en su momento deberían de tener los juzgadores para este efecto. O sea, no sé si estaríamos de acuerdo en ese sentido. Pero ahora bien, licenciada, usted como abogado postulante, uno trata siempre de pensar cómo podría ser el juez, cómo va a ver el juez nuestro planteamiento. Para poder determinar esta situación, si el niño está siendo manipulado, niña, por alguno de los cónyuges, ¿para qué efectos podría servirnos en realidad? Ok. En la práctica, por supuesto que lo que se maneja pues es la pérdida de la guardia y custodia o pérdida de patria potestad. Ok. Y si ya estamos en un juicio no contencioso concluido y logramos determinar esa situación, tendremos que iniciar un nuevo juicio. Sí. De pérdida de guardia y custodia. De pérdida de guardia y custodia, o sea, porque a fin de cuentas... Con ese argumento, Es que lo que yo pienso, y creo, licenciado, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, si no, corríjame, la cuestión procesal está muy enredada para estos efectos. Sí, porque volvemos a lo mismo, porque tenemos nos están alcanzando los fenómenos. O sea, los fenómenos nos están alcanzando a la norma, a lo que a la letra estricta tenemos. Entonces ahorita está este fenómeno y de verdad es tremendo. Ahora, ¿cómo se da este fenómeno? Porque eso también es bien importante. ¿Cómo se da? No, muchas veces, bueno, en la gran mayoría de las veces, no es que yo le diga al menor, es que tu papá es tal o cual. No, o sea, es una alienación de, ¿cómo te fue con tu papá y su novia? Bien, fíjate que fuimos al parque, fuimos aquí o fuimos allá. No, pues yo estuve sola. Claro. Y no me dio dinero, por eso ya no me pude comprar la pizza, ¿no? O sea, y el niño empieza así, me la pasé bien, pero mamá está enojada y ya hay remordimiento, ¿no? Lo que pasa es que hay actos fácticos que ni siquiera necesitas decírselos al menor para que se entienda que está siendo manipulado. Vamos a un corte comercial, regresamos y sí nos podrías explicar más a detalles, porque a fin de cuentas es lo que pretendemos demostrar, pero sí debemos, o sea, el juez no va a saber que su mamá se victimiza o el papá se victimiza ante el menor de tal o cual forma. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues como se ha platicado aquí, incluso en otros programas, ¿verdad? No debemos de aplicar la ley así como lo dice a la letra, porque entonces se perdería la esencia de lo que es la impartición de justicia. Como también ya lo hemos referido en otros programas, la sensibilidad es importante, es básica para poder tener una garantía del ejercicio justo en la impartición del derecho. Entonces, este tema precisamente nos lleva a tocar el ya referido, porque, como bien lo comenta la abogada, la invitada que nos engalana el día de hoy, pues es un tema que no está regulado en nuestras leyes, por ejemplo, en lo que es la ley para la familia, sino que es producto de un hecho social.
e incluso pues bueno, podríamos entrar a temas de todo eso que se ha legislado por las costumbres, ¿no? Por ejemplo, que aplica por ejemplo para pueblos indígenas. Entonces aquí en el estado pues de repente las leyes sí llegan a quedarse como cortas. ¿Qué sucedía también con los temas de delitos cibernéticos? Para el 2007, 2008 uno iba, de verdad, y yo lo viví, uno iba con el Ministerio Público y no tenían ni idea, o sea, por ejemplo las usurpaciones de identidad y todo eso, de verdad el Ministerio Público no, o sea, desconocía, ¿no? Porque era, podríamos manejarlo como tema millennial, ¿no? Sí, de los millennials y todo eso. Y bueno, ya a la postre fue tan repetido, tan constante, tan el pan de cada día, que tuvieron que actualizarse y entonces ya se empezó a hablar de los delitos cibernéticos. Lo mismo es ahora. Esto de la cuestión de que los padres de alguna manera provocan ese hasta cargo de conciencia en los hijos, ¿no? Por estar con uno, por estar con el otro, bueno, pues eso es ya de toda la vida. Pero en efecto es un hecho social que no está regulado, pero que es el pan de cada día, que ya lo vemos en juicios, que ya lo vemos en demandas, que lo vemos en resoluciones, que lo vemos en sentencias. Entonces, abogada, pues continuamos. Claro, sí. Sí, es muy cierto lo que comentan, ¿no? Realmente esta alienación parental se ha dado siempre, desde muchísimos años atrás. Lo que pasa es que hoy ya tiene un nombre, y tiene un nombre porque se ha resaltado el efecto en el menor, porque por cuestiones culturales, pues era una cuestión de estoy con mamá, papá se va a trabajar, no hay mayor problema, pero ahora ya no. Ahora ya tenemos a papitos que están muy al pendiente de sus hijos, que inclusive, que ya también hacen sacrificios, ¿no? Que antes no hacían, entonces es cuando ya algún papá levantó la mano y dijo, oye, o sea, se dio la separación, pero pues resulta que mi hijo me está odiando porque su mamá le está diciendo, y como lo comentaba hace ratito, ¿no? Adentrándonos en esto, no es, la afectación no se da directa, en la mayoría de los casos no se da directa, no le digo al niño, porque lo de menos es decirle al niño o a la niña, tu papá es un tal por cual, nos dejó esto, o tuvo otra relación, hubo traición, decirle las cosas por su nombre, y quizás si no hubiera alienación, ¿no? El niño lo entendería y bueno, pues sí, pero pues es su bronca, ¿no? Yo soy otra cosa. No, o sea, es realmente una cuestión de te la pasas bien con él, pues yo estoy enojada contigo porque te la pasas bien con él, o ya le hablaste, pues ya no te hablo yo a ti, hijo, porque le hablas a él. Entonces el niño entra en un conflicto que dice, bueno, pues es mi papá, es mi mamá, pero mi mamá se enoja o mi papá se enoja, y entonces viene esta afectación que inclusive, pues que es inconsciente en el menor, y que el menor, al momento en el que vienen estos exámenes psicológicos, pues no sabe qué es lo que está pasando, solo sabe que siente remordimiento, que siente coraje, porque fue un coraje transmitido de la mamá, pero no sabe por qué, y culpa porque el otro está, la mamá o el papá está enojado o triste porque estuvo bien con la otra persona. Entonces realmente sí genera todo un conflicto que a la larga, eso es lo que se ha visto en los estudios, que a la larga los niños presentan conflictos en sus relaciones personales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, entonces voy al trato igual, o me enojo si el otro está feliz, no disfruto que el otro esté contento, yo me enojo. Entonces son los efectos que causan, por eso es que se le dio un nombre. Dice, a ver, es que se está viendo, a ver, ¿qué efecto? No, pues el niño no se puede relacionar bien con sus compañeritos, pero ¿por qué? Pues porque existe esto, o tienen mucho acercamiento con otros adultos, por ejemplo, ¿no? Ven más protección en otros adultos, ¿por qué? Pues porque mi papá es un monstruo, ¿cómo me acerco a mi papá? El problema, ¿no? Exacto. Buscan un tercero para tener cierto alivio. Sí, aquí la situación es que si constitucionalmente e internacionalmente se contempla la familia como la base de una sociedad, entonces, ahora, hoy en estos tiempos, familia unida o separada, familia al fin, el nexo filial existe, pero ¿cómo entonces yo logro que este menor tenga un sano desarrollo si le digo que la mamá es un monstruo y que el papá es un monstruo? ¿A quién se vaya esta relación de parte femenina y masculina? ¿Cómo la desarrollan de manera óptima? Si la figura con la que debe ser su
su ejemplo, su héroe, su heroína, pues es un monstruo. Entonces el niño está mal. Sacado de onda. Sí, totalmente. Aquí también yo sigo pensando que es una cuestión procesal porque el hecho de promover una guardia y custodia va implícito una convivencia. Y yo he llegado a pensar en que se puede promover única y exclusivamente para efectos de convivencia. Sí, porque hay un detallito que se nos está escapando, que es la familia extendida, ¿no? A lo mejor papá y mamá, uno es alienador y el otro es alienado. Ok, perfecto, se arregla, convenio, orden judicial, perfecto. ¿Sabes qué? Pues como está tan afectado por la alienación parental de papá o mamá, pues se va contigo. Pero la familia extendida empieza, sí, es que tu mamá, sí, y entonces también creo yo que esa parte también debería de ser un tanto cuanto regulado, porque la ley de Hidalgo sí maneja, sí menciona, no lo maneja, solo menciona la familia extendida, sí maneja este término hace mención de la familia extendida, pero no me dice, oye, ¿qué pasa? A veces la afectación severa puede ser del primo, puede ser del tío, ¿no? Que convive mucho, del abuelito, del abuelito, y puede estar afectando mucho. Y más grave es cuando la familia extendida viene por parte de la nueva pareja, no sí, de uno de los pero en ese sentido, déjeme, hay una jurisprudencia en el que se deben hacer exámenes. Porque no lo exigimos. No, sí lo exigimos, pero no lo hacen. O sea, simplemente te conminan a que llegues a un buen convenio porque si no, el juez se va a pronunciar por una convivencia condicionada ante el Consejo de Familia y es más tortuoso para el menor, es más tortuoso para los padres. Debemos de tener una preparación en cuanto al conocimiento del derecho, sí, pero sobre todo una preparación en cuanto a los derechos. Sí. En cuanto al aspecto humano y sensible, no sé si estás de acuerdo. Completamente. A final de cuentas, el derecho nace justamente para protección de estos derechos humanos, que a partir del 2008 fue el boom, ¿no? Fue el boom del término por persona, esta reforma y demás, fue el boom. O sea, finalmente sí lo que se protege es el desarrollo humano para un sano desarrollo social, eso es real. Doctrinalmente, todos como abogados, o sea, desde la prepa, creo, en nuestras clases de introducción al estudio del derecho, nos manejaron derecho. Conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Esa definición ya quedó atrás. Sí. Hoy por hoy, el derecho precisamente es aquel que se genera para regular la armonía, las necesidades sociales y que pretende precisamente eso, ¿no? Un control, una armonía. Entonces, pues bueno, ahora sí que a aplicarlo, pero bueno, es bien cierto que debemos estar preparados todos y en la misma sintonía, porque si el juez está en la disposición y el abogado no le da los elementos para resolvernos favorablemente o viceversa, ¿no? El abogado postulante metemos tratados y doctrina y jurisprudencia, pero el juez de repente llega a ser hermético o cuadrado. Y de repente pues todo bajo formalismos ya de toda la vida y entonces nos da la vuelta, ¿no? Mira, pasan fenómenos que por cuestiones logísticas u operativas de los tribunales hacen una alternancia de los jueces y resulta que llega un juez civil a un juez familiar, a un juzgado familiar. Es nefasto, la verdad es que es muy complejo. Entonces yo creo que no nada más se trata de dar ese cambio para que no se generen vicios, sino que ya se debe de crear un órgano de jueces única y exclusivamente en materia familiar. Porque los jueces que salen de los juzgados familiares, para ellos es un premio por la carga de trabajo. Hablo por lo que respecta al estado de Hidalgo y donde hay juzgados familiares, porque en algunos distritos hay juzgados civiles y familiares, o incluso hasta mixtos. Sí, así es. Juzgados hasta penales, mixtos, penales. El caso aquí es que es a donde yo voy, o sea, no se tiene esa sensibilidad. No, mira, ya lleva 3 años ahí en el juzgado. Pues cámbiale a un familiar, entonces sí, es una cuestión de sistema ya, pues sí, de todo, pero afecta muchísimo
o hasta de penal a familiar, ¿no? Sí. O sea, penal a familiar, abismal, ¿no? Sí, ya nada más es por el título, ¿no? De juez, ¿no? Sí, cierto es. Ahora, también hay que recordar, no todo queda en primera instancia. O sea, tenemos las otras instancias, segunda instancia y hasta un amparo que nos pueden ayudar en Licenciada, desafortunadamente, a veces el tiempo que se lleva un juicio en primera instancia ya afectó severamente el psique del menor. Sí, para eso es estar en real. una segunda instancia, de verdad hay asuntos en los que pues se desespera. Sí, no, y sobre todo es que familiar es más que nada como muy emocional también. Sí, tienen mucho. Entonces, de por sí, cualquier procedimiento legal es desgastante. Y sin contar la parte económica, ¿no? Porque de pronto aquel cliente que tiene la facultad de pagar un abogado particular, pues cierto es que también pues también es un impacto económico fuerte, ¿no? Hay clientes que sí invierten y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos con el notario para que me certifique la visita, o qué sé yo, cualquier cosa, pero pues hay notarios que cobran por hora, ¿no? La salida desde su notario hasta su imagínense el impacto también económico. Cierto es que la familia o los involucrados pues sí terminan desgastados en muchos sentidos y ya no llegan a segundas instancias. Pero existe. Entonces sí hay, o sea, como decía al principio, es camino tortuoso, sí, pero hay camino, que solamente pues es cuestión de paciencia y de conocimiento también, ¿no? Para que esto, hay muchas sentencias que llegados a otras instancias, pues son revocadas, ¿no? Son revocadas porque efectivamente no se tuvo el argumento o no fue buena la resolución inicial, ¿no? Falta de fundamentación, motivación. Sí, correcto. Y aparte el desconocimiento de los tratados y los convenios internacionales. Eso es básico, ¿eh? Ajá, de hecho hay un juzgado que ya tiene hasta el machote para hacer sus resoluciones. Sí. O sea, hablando de abogados, licenciada, y el tiempo se nos está terminando, la licenciada Marlene Espíndola, ¿dónde la podemos contactar? Esta materia, por muy sencilla que pareciera, de verdad es bien complicada. Y también, así como estamos pidiendo jueces especialistas en el ramo familiar, bueno, pues tenemos un especialista en el ramo familiar para este tipo de asuntos. Sí, muchas gracias. Pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales en Espíndola Lawyer, bueno, Facebook, la red personal como licenciada Marlene Espíndola y la página como Espíndola Lawyer, y el número, no sé si lo puedo decir o ya Sí, adelante. Bueno, el número es 771-726-7877 y pues bueno, estamos a la orden para tratar estos asuntos con toda la sensibilidad y confianza que ello merece. Abogada, y bueno, ¿algún mensaje que quieras dar final a nuestro auditorio, a los abogados, algo que quieras compartir? Claro, bueno, como docente de la licenciatura en Derecho ya de hace muchos años ya dando clase, a todos los abogados cito la frase del jurista Miguel Carbonell, ¿no? Dice, un estudiante de Derecho que no le gusta leer se equivocó de carrera. Y la verdad es que cuando estamos en la práctica tenemos que leer, es nuestra obligación porque hay reformas a la orden del día. Entonces, prepararnos, el cliente merece un abogado preparado, merece un abogado que vele por sus intereses como es debido. Abogada, pues bueno, de verdad a nombre de Arco TV Hidalgo, a nombre de aquí, del abogado, bueno, ahorita, de verdad, de todo el equipo de producción, pues muchas gracias, de verdad, por compartir tus conocimientos con nuestro auditorio, y bueno, pues esperamos que no sea la última vez. Quedó mucho por hablar. Sí, es un tema muy apasionante. Te damos las gracias, licenciada Marlene Espíndola, y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para hablarnos de diferentes temas que dominas. Claro que sí, con mucho gusto, un encanto haber estado aquí, de verdad me sentí muy contenta, muy feliz, y por supuesto, si la invitación queda abierta, cualquier día que ustedes me digan, yo aquí estaré. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia.
Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.